La historia comienza con Aiji recibiendo un mensaje de su novia. Ella le decía que lo sentía, y le explicaba que había surgido algo con las actividades de su club, algo a lo que simplemente no podía faltar. Aiji respondió con calma, le dijo que estaba bien, que no se preocupara, y le deseó suerte en su práctica. Pero en realidad, estaba devastado. Sentado en el vagón del tren, camino a la ciudad, sostenía su teléfono con las manos temblorosas. Ese día, se suponía que iban a tener una cita muy especial. No era cualquier día, era su cumpleaños. Su novia, Miyuki, era su amiga de la infancia. Comenzaron a salir después de que Aiji le confesara sus sentimientos en la última Navidad. Había pasado medio año desde entonces, y aún así, Aiji, demasiado tímido, no se había atrevido siquiera a besarla. Para él, Miyuki era como un ídolo inalcanzable. Si no hubieran sido amigos desde pequeños, ni siquiera habría podido hablarle, mucho menos, salir con ella. Nunca habría imaginado que lo dejaría plantado en su primera cita como novios. Él había hecho todo lo posible para que ese día fuera inolvidable, pero ella no estaba ahí. Mientras caminaba por la ciudad, llegó frente a un cine. Al verlo, no pudo evitar pensar que ese era el lugar donde deberían haber ido juntos. Imaginó a Miyuki sentada a su lado, tomados de la mano mientras veían la película. El simple pensamiento lo hizo sonrojarse, y rápidamente intentó sacudirse aquel sueño imposible. Siguió caminando sin rumbo, hasta que se dio cuenta de dónde estaba. A su alrededor, había parejas por todas partes. Conversaban, reían, se tomaban de la mano, y se besaban sin pudor. De repente lo comprendió, había llegado al distrito de hoteles del amor. La vergüenza lo golpeó de lleno. Sus pensamientos se oscurecieron, y su inocente ilusión de tomarse de la mano con Miyuki se transformó en una imagen mucho más atrevida, su primer momento en la cama con ella. Sacudiendo la cabeza, se llamó a sí mismo idiota. Quería olvidar aquello, quería irse de allí. Pero entonces, escuchó una voz. Una voz demasiado familiar. Al darse la vuelta, sus pupilas se encogieron. Allí estaba Miyuki. Abrazada al brazo de otro chico. Caminaban juntos, sonrientes, felices, en pleno distrito del amor. Eso solo podía significar una cosa, no eran simples amigos. Aiji quedó paralizado. Con la voz rota apenas pudo pronunciar su nombre. Miyuki. Ella también se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y el miedo apareció en su rostro. Comenzó a sudar. Jamás se habría esperado encontrarlo ahí. Lo único que pudo murmurar fue su nombre. Aiji. El silencio fue insoportable, hasta que, al mismo tiempo, ambos preguntaron. ¿Qué haces aquí? Aiji no podía creer lo que veía. Impulsado por la desesperación, corrió hacia Miyuki. Sin controlarse, la sujetó con fuerza, y ella se quejó del dolor. Inmediatamente, Aiji reaccionó y se disculpó, pero en ese mismo instante recibió un golpe. Un puñetazo directo a la cara, tan fuerte que lo tiró al suelo. El chico que iba con Miyuki lo había golpeado. Lleno de furia, maldijo a Aiji. ¿Qué demonios intentas hacer con mi novia? Confundido, Aiji intentó responder. Ella es quien me engañó. Pero el chico no quiso escucharlo. Lo miró con desprecio y preguntó. ¿Acaso eres el acosador de Miyuki? Luego, llamó a su novia. Miyuki, dile algo. Para sorpresa de Aiji, aquel chico ya sabía quién era él. Miyuki le había hablado de su amigo de la infancia. Y entonces, comenzó la verdadera pesadilla. El chico miró a Miyuki y, con voz burlona, le pidió que lo dijera en voz alta. Dile que solo salías con él porque eran amigos de la infancia. Que era aburrido. Que cuando te toma de la mano te da asco, porque siempre está mojada. Aiji no podía creer lo que escuchaba. El mundo se derrumbaba bajo sus pies. Pero aún había más. Mientras él ni siquiera había tenido el valor de besar a Miyuki, ella y ese chico ya habían estado juntos muchas veces en la cama. Y lo peor, todas esas cosas, esas crueles confesiones, eran palabras que Miyuki misma había dicho, acostada junto a su nuevo novio. Miyuki temblaba, incapaz de hablar. Hasta que el chico le lanzó la última pregunta. Si tanto te gusta ese Aiji, podemos terminar aquí mismo. Decide ahora mismo, ¿quieres estar conmigo, o con él? Ella estuvo a punto de llorar. Y, aún así, no eligió a Aiji. Entre lágrimas, se lanzó a los brazos del otro chico, rogando. Si me dejas, no podré seguir viviendo. Aiji se desplomó por dentro. Su corazón estaba en pedazos. La chica que siempre había creído pura, lo engañaba frente a sus propios ojos. Mientras acariciaba la cabeza de Miyuki,
El chico sonrió con satisfacción. Me conformo con que lo hayas entendido. Luego, miró a Miyuki y le ordenó. Dilo. ¿Quién es él? Miyuki miró a Aiji, con lágrimas cayendo por su rostro, y finalmente susurró. Es, mi amigo de la infancia. Pero ahora es solo un acosador patético, un novio horrible y violento. Esas palabras fueron la puñalada final en el corazón de Aiji. Perdió toda la luz en sus ojos. No podía creer lo que Miyuki había dicho. Entonces el chico la miró y le pidió que se lo dijera de manera clara, que se lo dejara bien entendido a ese acosador confundido. Y ella, sin pensarlo demasiado, respondió. Lo siento, Aiji, ya no puedo estar contigo. Le pidió además que no volviera a hablarle en la escuela. Ese día, la vida feliz de Aiji comenzó a desmoronarse. Tiempo después, entró en el restaurante de su familia, llamado Kitchen Aono. Su hermano lo recibió con una sonrisa y su madre, también contenta, le dio la bienvenida diciéndole que había llegado temprano. Le preguntaron si ya había almorzado y se ofrecieron a prepararle algo, pero Aiji, con la cara apagada, respondió que estaba bien. Les dio las gracias y se marchó a su habitación, mientras su familia lo miraba confundida. Aiji, en soledad, estaba completamente roto. Después de enterarse de la traición de Miyuki, Aiji se quedó en cama, atrapado en el shock. Lo único que podía hacer era dejar que el tiempo pasara. Fuera de su cuarto, su madre se acercaba con un plato de comida. Tocaba la puerta y le preguntaba si quería comer, pero él siempre se negaba. Una y otra vez, las noches se volvían un tormento. Aiji soñaba con la misma pesadilla, veía a Miyuki y a ese chico juntos, riendo en la cama. Mientras se divertían, Miyuki hablaba mal de él, diciendo lo repugnante que era. Decía que, solo porque eran amigos de la infancia, había sido amable, pero que él había malinterpretado todo y le confesó su amor. El chico respondía riéndose, pidiéndole que se olvidara de ese tipo asqueroso y que solo pensara en él. Mientras ellos se divertían, Aiji estaba fuera de la habitación viendo todo. Lloraba y suplicaba que se detuvieran. Se despertaba aterrado cada vez que tenía ese sueño, hasta el punto en que dormir se convirtió en un miedo constante. Al día siguiente, de camino a la escuela, un amigo se le acercó preguntándole si había hecho algo nuevo con Miyuki. Antes de responder, Aiji levantó la vista y la vio. Miyuki caminaba delante, feliz, conversando con una compañera. Eso lo hizo recordar cuando eran niños, cuando eran inseparables. Miyuki incluso solía bromear diciendo que algún día sería su esposa. En la escuela, Aiji intentó hablar con ella. Pero antes de que pudiera acercarse, su compañera lo detuvo, advirtiéndole que no lo hiciera. Lo llamó violento, y le exigió que se alejara de Miyuki. Aiji, sorprendido, no pudo decir nada. Y antes de marcharse, aquella compañera le lanzó una amenaza. Si sigues acosándola, no te dejaré en paz. Esa misma tarde, de regreso a casa, se tumbó en su cama. Pero el sonido de su móvil lo sacó de sus pensamientos. Una ola de correos desconocidos comenzó a llenar su bandeja de entrada. Mensajes que lo maldecían, que lo llamaban acosador, que le pedían que se muriera y que nunca más volviera a la escuela. Desesperado, lanzó el móvil al suelo, pero los mensajes seguían llegando. Al día siguiente, convencido de que todo volvería a la normalidad, Aiji entró a su salón. Pero lo único que encontró fueron murmullos a sus espaldas, insultos, maldiciones. Él intentaba defenderse, decía que no había hecho nada, pero una compañera, llena de rabia, lo mandó a callar. Miyuki no mentiría, gritó. Incluso Kondo, el as del equipo de fútbol, lo vio. Dos celebridades de la escuela como ellos no mentirían jamás. Nadie le creía. Nadie estaba de su lado. Aiji se rindió. Apoyó la cabeza en su mesa y, en silencio, se preguntó, ¿por qué tenía que pasarle algo así? Llegó la hora del almuerzo. Allí estaba él, sentado en una banca, solo, comiendo con los ojos apagados. Entonces recibió un mensaje de la presidenta del club de literatura, las actividades de hoy habían sido canceladas y no tenía que ir. Pero Aiji decidió ir de todos modos. Aunque no podía confiar en nadie de su clase, pensó que tal vez, solo tal vez, aún le quedaba alguien en su club. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó a sus compañeros hablar entre ellos. Uno preguntó a la presidenta si había enviado el mensaje a Aiji sobre la cancelación de las actividades, aunque en realidad era una mentira. La presidenta respondió fríamente que sí, que ya se lo había dicho en la hora del almuerzo. Algunos de sus compañeros decían que tenían miedo de acercarse a él.
Otro preguntó qué harían con el manuscrito que había escrito, y la presidenta aseguró sin vacilar que ya lo había tirado a la basura, afirmando que ni siquiera tenía talento, aunque se hubiera esforzado. Al escuchar esas duras palabras, Aiji rompió en llanto, no podía soportarlo. Se dio la vuelta para irse, tropezando con una papelera y derribando toda la basura al suelo. Al agacharse a recogerla, vio algo, allí estaba su manuscrito, roto, tirado entre la basura. Con el rostro desencajado, comprendió la verdad, ya nadie estaba de su lado. De pronto recordó a la profesora Ayase. Tal vez ella aún podría escucharlo. Corrió hasta su aula, pero al llegar vio a Miyuki hablando con ella. La profesora sonreía, comentando que era raro verla preocupada y preguntándole si había tenido problemas por ser tan amable. Miyuki bajó la mirada y respondió que, algo así. Entonces la profesora añadió, no hay otra estudiante más brillante que tú, Miyuki. Yo siempre estaré de tu lado. Las palabras atravesaron a Aiji como cuchillas. Salió corriendo, no quería estar más en la escuela. Al abrir su casillero, encontró notas que lo insultaban, pero había una que lo amenazaba, si nos delatas, iremos a tu restaurante. No pudo más. Se derrumbó y, entre lágrimas, salió corriendo hacia su casa. La puerta se abrió y su madre le dio la bienvenida, preguntándole si no tuvo club hoy, ya que llegó temprano. Aiji respondió que cancelaron las actividades en el último momento. Su madre lo miró con pena y le dijo que últimamente no lo había visto bien, que sería mejor que tomara un buen descanso, y él le agradeció. Se disculpó por hacerlos preocupar, especialmente cuando ellos también estaban cansados. Su madre le aseguró que no se preocupara por ellos, mientras su hermano le dijo con firmeza, simplemente disfruta de la escuela, eso es todo lo que tienes que hacer. Aiji recordó que desde que su padre murió, su madre nunca lloró y siempre sonríe para no preocuparlos, y que su hermano se esfuerza al máximo para cuidar de la familia y del negocio en lugar de su padre. Con una sonrisa forzada, Aiji prometió que daría lo mejor de sí, mientras pensaba que tendría que seguir soportando todo lo que le pasara, y que así, al menos, nadie tendría por qué estar infeliz. Mientras tanto, en casa de Miyuki, ella tampoco podía dormir desde aquel día. Se preguntaba por qué las cosas habían terminado así. Muchas veces pensaba que lo ocurrido no era más que un mal sueño. Estaba convencida de que, si Kondo no hubiera estado con ella, habría llorado y se habría aferrado a Aiji, diciéndole que no quería terminar con él. En la escuela, cuando veía cómo Aiji era acosado, quería llorar, pero se contuvo. Todo había empezado como una charla tonta sobre el amor. Miyuki estaba feliz con Aiji, pero su relación no avanzaba. Sus amigas lo vieron como un problema y le presentaron a Kondo, un chico con experiencia en el amor. Ella trató de decirles que no, pero Kondo era inteligente, atlético, guapo y caballeroso, además era el as del club de fútbol. A diferencia de Aiji, que era su primer amor, Kondo tenía una visión más madura de las cosas. Eso lo hacía parecer increíblemente atractivo a sus ojos. Cada vez que se encontraba con él, Kondo le hacía cumplidos, le decía que era linda, que no podía evitar sentirse atraído por ella al tenerla cerca. Era amable, siempre pendiente, preguntándole si quería algo de beber, diciéndole que era una mujer realmente encantadora. Tal vez por eso, su amigo de la infancia se sentía inseguro. La hacía sentir especial, y poco a poco Miyuki comenzó a caer. Un día, mientras salían, Kondo la besó. Ella no intentó apartarlo ni negarse, simplemente dejó que sucediera, se dejó llevar por la sensación de placer que despertó en su interior. Desde entonces, todo lo que debía haber compartido con Aiji comenzó a dárselo a Kondo. Aunque no lo amaba, una parte de ella disfrutaba de esa atracción prohibida que sentía. Después de que se acostaron por primera vez, algo en su interior le gritaba que lo que hacía estaba mal. Pero Kondo, con una sonrisa, le quitaba las dudas, asegurándole que la culpa era de su novio por no atreverse a hacer nada con una chica tan encantadora como ella. Cada vez que estaban juntos, Miyuki volvía a sentir remordimiento, pero Kondo la convencía de que no era su culpa, que el verdadero culpable era Aiji al fallar como hombre y como novio. Ella trataba de convencerse a sí misma con esas palabras, intentando ahogar la voz de su conciencia. Cuando sus dudas se disipaban, Kondo la abrazaba y la acariciaba mientras le pedía repetirlo, entonces ella volvía a caer en sus palabras. Miyuki sabía que había sido una presa fácil, pero había una parte de ella que encontraba agradable esa culpa. Y cuando finalmente se volvió completamente dependiente de él, comprendió que ya no había marcha atrás. Un día, después de haber estado juntos, Kondo le pidió a Miyuki que salieran el día 30, ya que no tendría actividades en su club y quería divertirse. Ella le contestó con sinceridad que ese día no podía, porque era el cumpleaños de Aiji. La reacción de Kondo fue dura. Con un tono desafiante, la amenazó con buscar a otra chica si no aceptaba.
Miyuki, llena de miedo, no pudo soportar la idea. Él la acusó de seguir poniendo a Aiji por encima de él, de darle más importancia a esa relación que a la que tenían juntos. Le dijo que ya había llegado la hora de terminar con algo tan disfuncional, porque al final eso sería lo mejor y los haría felices a los dos. Miyuki, en vez de alejarse y volver a su vida con Aiji, se sintió atrapada en la desesperación. Con el rostro marcado por el pánico, le rogó a Kondo que no la dejara, que esperara un poco más. Y así, terminó eligiéndolo a él. Miyuki se engañaba a sí misma creyendo que Aiji la perdonaría. Habían estado juntos más de 10 años y pensaba que él era su destino, que acabarían casándose, aunque en lo más profundo de su corazón una voz oscura le susurraba si realmente estaba bien conocer solo a un hombre. Sabía que debía confesarlo todo, porque ella había sido quien mintió y quien fue infiel, pero el miedo a perderlo todo la paralizaba. Al día siguiente, el acoso contra Aiji continuaba. Encontró su casillero lleno de basura y notas de odio. Mientras caminaba por el pasillo escuchaba los rumores que lo señalaban como un abusador que había maltratado a Miyuki, mientras que Kondo era alabado como el héroe que la había defendido. Cuando entró a su aula quedó paralizado, en la pizarra habían pegado fotos suyas cubiertas de insultos y entre ellas estaba la imagen del restaurante, con un mensaje que decía claramente ahí vive el abusador. El terror lo recorrió por completo al pensar en los problemas que eso podía traerle a su familia y al restaurante familiar, mientras sus compañeros se reían de él. Aiji se rompía por dentro hasta que no pudo soportarlo más y salió corriendo del aula. En la puerta lo esperaba Kondo con una sonrisa de placer. ¿Qué tal, criminal, cómo te sientes?, le dijo con ironía. Aiji, lleno de rabia, le exigió una explicación, preguntándole por qué estaba diciendo todas esas mentiras. Kondo lo miró como un depredador y respondió que lo hacía porque era divertido, porque no solo le había robado a su chica, sino que ahora también lo estaba viendo perderlo todo, y para él aquello era un espectáculo. Con frialdad le recordó que todo era su culpa por creer que alguien como él podía estar con Miyuki, le aconsejó que dejara la escuela. Y para terminar lanzó la frase más cruel de todas: me encanta arruinar la vida de otras personas. El impacto fue devastador. Aiji sintió que su cuerpo pesaba como plomo, cayó de rodillas y, con un susurro quebrado, confesó que ya no podía más. Aiji estaba tumbado en la cama de la enfermería mientras la enfermera le decía que avisaría a su tutor, y él le daba las gracias con voz débil. Se incorporó y se sentó en la cama con el rostro sombrío, pensando que nadie vendría a ayudarlo. Los profesores creerían más a Miyuki que a él, porque ella siempre había sido una alumna ejemplar. No podía hablar de nada con su madre ni con su hermano, desde el momento en que Miyuki, su mejor amiga y su novia, lo traicionó, sentía que todo estaba perdido. Aún faltaba 1 año y medio para la graduación y se preguntaba cómo podría soportar todo aquello. Mientras repasaba los mensajes de odio que había recibido, leyó uno de la presidenta del club de literatura. En él le decía que, debido a lo que le había hecho a Miyuki, los otros miembros del club estaban demasiado asustados y, pidiéndole disculpas, le pedía que dejara de asistir. Aiji, al leer aquel mensaje, ya no pudo más. Su corazón se quebró y, sin poder contenerse, rompió en llanto. Intentó responder, pero la presidenta ya lo había bloqueado. Con esfuerzo, se levantó y habló con la enfermera, asegurándole que ya se encontraba bien. Ella, con un gesto amable, solo le dijo que se cuidara. Con los hombros caídos, Aiji no regresó a su aula. En cambio, subió lentamente las escaleras hasta el último piso del edificio. Allí, se sentó en un rincón de la escalera, agachó la cabeza y pensó. Por ahora debo acostumbrarme, hasta que mi corazón entienda la crueldad de la gente. Lo aguantaré. Pero mientras trataba de convencerse, todos los insultos, todas las amenazas, todos los recuerdos de los últimos días comenzaron a retumbar en su cabeza como un eco insoportable. Entonces, levantó la vista. Frente a él, estaba la puerta que conducía a la azotea. Y se preguntó. ¿No sería más fácil acabar con todo de una vez? ¿No sería más sencillo saltar desde aquí? Con las manos temblorosas, abrió la puerta. Pero, no estaba vacía. En medio del viento de la azotea, vio a una chica muy hermosa. Y así fue como, al final de su desesperación, sin ningún lugar a donde escapar, conoció a la persona que cambiaría su destino. La chica lo ve y le pregunta quién es. Él responde que se llama Aono Aiji, está en 2º año, simplemente deambulaba por la escuela y terminó en la azotea. Se rasca el cuello, sin atreverse a confesar que en realidad había ido solo para lanzarse. Ella es Ichijo Ai, una estudiante brillante que obtuvo el primer lugar en los exámenes de ingreso. Con su belleza y personalidad amable, se convirtió rápidamente en la ídol del colegio desde que entró.
Ai, con cierto fastidio, le pregunta por qué vino a la azotea justo ahora. Aiji se disculpa y le dice que ya habrá oído los rumores que circulan sobre él, pidiéndole amablemente que le deje usar el lugar, que solo quiere esconderse hasta que termine el almuerzo. Ella, molesta, le responde que no quiere, ese es su lugar y él es el que debería de ir a otro sitio. Aiji insiste preguntándole si realmente ha escuchado los rumores. Ella confirma que sí, pero aún así no le cederá el lugar, mientras él se queda confundido. Con un suspiro, Ai dice que conoce los rumores sobre él, pero que no le importan porque no ha visto con sus propios ojos que él haya hecho nada malo. Le dice que, el romance es como una enfermedad. ¿Por qué creer en una versión vaga y unilateral de la historia? Los estudiantes de hoy exageran todo y linchan a cualquiera sin saber la verdad. Eso me parece horrible. Conmovido por sus palabras, Aiji le pregunta con la voz temblorosa si de verdad cree en él. Ella le responde que no se trata solo de creer o no creer, sino de que dañar a alguien basándose en información parcial y unilateral es demasiado riesgoso. Aiji abre los ojos sorprendido, como si siempre hubiera esperado escuchar esas palabras de alguien. Con los ojos llorosos, le da las gracias. Ai, desconcertada, le pregunta por qué le agradece a ella. Él sonríe suavemente, si no lo entiendes, no importa. De repente, empieza a llover. Aiji le dice que entre, que se van a mojar y a resfriar, pero ella responde que la deje en paz. Él se queda confundido por sus palabras e intenta decir algo, pero Ai, molesta, le grita que todavía no entiende la razón por la que ella está sola en la azotea. Aiji, aún más confundido, le pregunta por qué. Pero Ai le dice que no quiere que se preocupe porque ella se moje o se resfríe. Con lágrimas en los ojos, le dice que para ella el mañana nunca va a llegar. Entonces, Aiji recién comprende el significado de sus palabras y se acerca, pidiéndole que se tranquilice. Pero Ai vuelve a gritarle que la deje en paz, solo quiere morir. La confesión lo deja aterrado. Sin pensarlo, corre hacia ella, le agarra el brazo y grita que se detenga. Con fuerza la atrae hacia él, pero ella resbala y ambos caen sobre la valla de la azotea. Ella pregunta con miedo por qué lo hace, por qué intenta protegerla, si la baranda hubiera estado en mal entonces los dos habrían caído, pero él le grita que se calle, no necesita una razón para salvar a alguien. Ahí se queda en silencio mientras Aiji le dice que, si va a morir, al menos que salga con él aunque solo sea por ese día, y le pide que se salte en la escuela. Ella se sonroja, queda confundida ante sus palabras. Diciéndole que si aún no entiende la situación en la que se encuentran. Aiji le dice que no puede hacer nada al respecto, él pensaba que todo se había acabado para él, vino a la azotea con la idea de morir, pero jamás imaginó que impediría el suicidio de alguien más. Ella se queda en silencio mirándolo sin decir ninguna palabra. Luego se sienta, y con lágrimas en los ojos le responde que está bien. Por un momento, se miran y olvidan el deseo de acabar con todo desde la azotea, sonriendo bajo la lluvia que los envuelve. Después de un rato, Aiji se levanta y dice que ya es hora de entrar mientras Ai responde con un leve sí. Una vez dentro Aiji busca en su bolso y saca un pañuelo, se lo entrega mientras le dice que se seque. Ella lo acepta, dedicándole una pequeña sonrisa de gratitud. Ai, con un gesto de molestia, le pidió que por favor no la mirara tanto. Él, algo apenado, se dio la vuelta y se disculpó. Sin embargo, la curiosidad lo venció y volvió el rostro para observarla mientras ella se secaba con el pañuelo. Ella lo notó, lo encaró con seriedad y le reprochó. Te disculpaste, pero aún así sigues mirándome, ¿sabes que eso es acoso sexual? Él, nervioso, solo alcanzó a disculparse una vez más. Cuando Ai terminó de secarse, le preguntó qué iban a hacer ahora. Él le dijo de faltar a clases, así que suponía que tendría algún plan. Aiji, con confianza y una sonrisa, respondió que no tenía ningún plan, solo estaba desesperado. Sonrió ante esas palabras y comentó, de esta forma ser un chico malo no tiene nada de genial. Eso le sacó una sonrisa, mientras él la observaba, pensaba en la forma en la que se ríe. También recordó en lo que había escuchado de sus compañeros, algunos habían confesado sus sentimientos hacia ella, y todos habían sido rechazados con frialdad. A uno le respondió ¿por qué piensas que podría salir con alguien que no conozco? A otro, ¿sabes cómo se siente alguien al ser confesado por una persona que acaba de conocer? Honestamente, solo siento miedo. Y al último, solo te interesa mi apariencia y estatus. Todos los testigos coincidían, Ai destrozaba a cualquiera que se le confesara. Aiji pensó que ella también rechazaría su propuesta, pero no esperaba que aceptara. Después de un breve silencio, Ai sacó su pañuelo y se lo entregó a Aiji como muestra de agradecimiento. Él lo aceptó con una sonrisa, pero el rugido de su estómago rompió la calma del momento, dejándolos a ambos desconcertados.
Avergonzado, buscó en su bolsa y sacó un onigiri que había traído para el almuerzo. Lo partió en dos, le ofreció una mitad, que ella aceptó con amabilidad. Al dar el primer bocado, los ojos de Ai brillaron con asombro y gritó que estaba delicioso, reconociendo de inmediato el sabor del atún con mayonesa. Aiji confirmó con naturalidad que se trataba de un relleno clásico de las tiendas de conveniencia. Aquella revelación hizo que Ai lo mirara como si acabara de descubrir un secreto que todos compartían en silencio, preguntándose si de verdad la gente disfrutaba a diario de algo tan rico. Aiji, sonriendo, le respondió que aún había muchas cosas más deliciosas por probar y que sería una pena morir sin haberlas disfrutado todas. Esas palabras quedaron grabadas en Ai, quien con una nueva seriedad en la mirada confesó que estaba interesada. Aiji se alegró y, dejándose llevar por el momento, le preguntó si quería ir a su casa. La inesperada invitación la dejó alterada y sonrojada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Un rato después, ambos se encontraban escondidos en el estacionamiento de bicicletas, observando la entrada del colegio. Cuando Aiji comprobó que no había nadie, le dijo que el camino estaba despejado y que podían avanzar, pero Ai lo detuvo, recordándole que la puerta principal estaba cerrada con llave. Aiji, con voz seria, respondió que tendrían que trepar, lo que hizo que Ai se sonrojara y se pusiera nerviosa por estar usando falda. Al verla así, él sonrió y le aclaró que solo era una broma, lo que provocó que ella inflara las mejillas de molestia. Finalmente, Aiji le explicó que a un lado de la entrada había una puerta de hierro que funcionaba como salida de emergencia, permitía salir a la calle, aunque una vez cerrada ya no era posible volver a entrar. Ella, sorprendida, le preguntó cómo sabía aquello, y él pensó que era normal que una estudiante de honor como Ai no conociera esos detalles. Sin detenerse más, tomó su mano y la invitó a seguirlo. Al poco rato, se da cuenta de que lo hizo sin pensar. De inmediato se pone nervioso y se sonroja. Ai, con voz seria, le pregunta por qué se sonroja de repente. Luego reflexiona si está bien aquello, tomar la mano de un chico al que apenas acaba de conocer. Mentiría si dijera que no me siento incómoda, admite. Pero en las obras de teatro o en las películas, esto es normal, ¿verdad? Mientras corren, Ai confiesa que es la primera vez que toma de la mano a un chico. Aiji se ruboriza aún más, pero decide no darle tantas vueltas, porque al final el único que termina sintiéndose avergonzado es él. De pronto, alguien les grita preguntándoles qué están haciendo. Sin embargo, ellos no se detienen, siguen avanzando sin mirar atrás, decididos a enfrentar el futuro, como si estuvieran rompiendo con su pasado. Ai, sorprendida, se pregunta por qué. ¿Por qué está escapando de la escuela con alguien que recién acaba de conocer? Recuerda todas las veces que le dijeron que la protegerían cada vez que se le confesaban, pero esas palabras eran justamente las que no quería oír. Siempre que las escuchaba, tocaban directamente su trauma más profundo. Con Aiji, sin embargo, se sentía diferente. Era tan bueno que hasta se preocupaba por ella, y estando a su lado sentía que podía escapar de su infierno. A continuación, conocemos a Seiji Kondo, un joven que parece creerse el centro del mundo. Hijo del concejal del municipio, logró ingresar a una de las 3 academias más destacadas del distrito. Se convirtió en la figura principal del equipo de fútbol y, gracias a su talento, logró llevar a un equipo débil hasta un torneo nacional. Incluso un renombrado equipo universitario privado de fútbol se ha interesado en él. Desde pequeño, con apenas un poco de estudio, siempre se encontraba entre los mejores. Contaba con una buena educación, una estatura imponente y, gracias a su talento, podía convertirse en el pilar de cualquier equipo. Naturalmente, su popularidad entre las chicas era casi automática, desde su primera novia en 3er grado, nunca ha estado solo. Sin embargo, jamás podrá olvidar lo ocurrido en su 2º año. En su clase, un otaku y la chica más popular habían comenzado a salir. Eran amigos de la infancia y no dudaban en afirmar que algún día se casarían. Su relación era ridículamente pura, pero como era de esperar, la chica terminó cayendo rendida ante él. Luego hablaba mal de su novio, diciendo que ese otaku le daba asco y no podía creer que alguna vez hubiera sido su pareja, considerándolo la mayor vergüenza de su vida. Kondo pensaba que ella era una chica ingenua, que se creía la heroína de una trágica historia romántica. Le resultaban absurdas las personas que creían en el concepto de alma gemela. Todo lo que decía le parecía divertido que decidió grabar cada uno de sus insultos para mostrárselos después al otaku. Cuando este último escuchó las palabras de su novia, quedó paralizado. No podía creer lo que oía, ella le había prometido que se casarían y que siempre estarían juntos. Mientras tanto, Kondo lo observaba con una sonrisa de satisfacción difícil de describir, disfrutaba imponiendo su voluntad y dominando a los demás.
La chica terminó su relación mientras se abrazaba al brazo de Kondo, diciéndole que se apartara de su camino, porque a partir de ese momento ella sería feliz a su lado. Fue entonces cuando Kondo empezó a disfrutar manipulando a mujeres que ya tenían pareja. Aquellas que caían bajo sus encantos solían descuidar sus estudios, y sus calificaciones comenzaban a bajar. Ella era tan estúpida que no entendía que, siendo amiga de toda la vida de su novio, acabaría enemistándose con sus antiguos amigos y siendo objeto de sus críticas. Al final, Kondo la dejó cuando entró a la preparatoria. Ella le preguntaba desesperadamente por qué la abandonaba, a pesar de que había dado todo por él. Él, sin prestarle atención, le respondió que no le gustaban las chicas fáciles, había empezado a odiarla y por eso la dejaba. Al final, la chica que había sido la más popular y admirada de su clase, terminó con un final triste, dejando de ir a la escuela. Kondo decía que lo mejor era observarlo todo mientras se reía. Le encantaba ver cómo hombres y mujeres arruinaban sus vidas, eso era lo que realmente le parecía divertido. Piensa que ahora es el turno de Miyuki. Recuerda el momento en que apretó con fuerza la muñeca de Miyuki, dejándole una marca, para luego sacarle una foto y mostrarla a dos de sus compañeros, asegurando que ella estaba siendo maltratada por su novio. Ellos publicaron la foto en redes sociales, afirmando que Aono Aiji la estaba golpeando. Con una sonrisa, Kondo deseaba ver hasta dónde caerían Aiji y Miyuki. Mientras tanto, Miyuki estaba nerviosa. Desde la hora de clase matutina, Aiji no había regresado, y las personas que habían escrito insultos en su escritorio parecían apresuradas por borrarlos. Al mirar el escritorio de Aiji, pensó que quizá él dejaría la escuela por su culpa. Jamás imaginó que Kondo fuera quien esparciera los rumores, y tratando de aliviar su culpa se consoló pensando que no estaba mal, ya que ella no lo sabía. Al mirar por la ventana, vio a Aiji y se alegró de verlo. Pero su sorpresa se convirtió en parálisis al ver a una chica corriendo junto a él, tomada de su mano. No podía creerlo. Asombrada, como si le hubieran dado un golpe de realidad, se preguntó por qué. Con lágrimas en los ojos, gritó, ¿quién es esa gata ladrona rompehogares? En ese momento, conocemos al profesor Takayanagi, encargado de la clase 2B. Pensó que Aiji se había pasado de imprudente al marcharse de la escuela de esa manera, aunque se alegraba de que estuviera bien. Hace unos minutos, durante la tutoría de la mañana, les decía a los estudiantes que hoy comenzaba el segundo trimestre, pero notó un asiento vacío. Antes de iniciar la clase, pasó lista, cada estudiante respondía presente al escuchar su nombre, pero al nombrar a Aiji no recibió respuesta. Al mirar su escritorio, vio los insultos que alguien había intentado borrar. Preguntó a la clase si alguien sabía dónde estaba Aiji, un alumno respondió que se sentía mal y había ido a la enfermería. El profesor asintió, diciendo que lo visitaría después de pasar lista. Al mirar a Miyuki, notó su rostro sombrío y tembloroso. El profesor salió del aula y vio a la enfermera Mitsui corriendo hacia él, gritando su nombre. Se disculpó apresurada y le dijo que era urgente, le pregunta si Aiji había regresado. El profesor respondió que no, que justamente iba a buscarlo. La enfermera se sorprendió y se disculpó por no haberlo detenido antes, recordando que Aiji había actuado extraño. Ella le había preguntado si algo le pasaba, pero Aiji le dijo que se sentía mal y solo quería descansar. La enfermera prometió que buscaría a Aiji por toda la escuela. El profesor le dio las gracias y pensó que debería hablar con el director, pero se encontraba en una reunión general, así que decidió acudir primero al subdirector. Se dirigió a él y explicó que había surgido un problema que requería atención inmediata. El subdirector respondió que, después de clases, convocaría una reunión de emergencia y le indicó al profesor que preguntara a los estudiantes qué había ocurrido, pidiendo todos los detalles. El profesor asintió, asegurando que lo haría. De regreso al aula, se dirigió a la clase con un semblante serio y preguntó si alguno conocía algo sobre daños a la propiedad privada. La clase guardó silencio, mientras los alumnos se miraban entre sí con cierta incomodidad. El profesor continuó, señalando que con sus palabras deberían entender que se refería a los insultos y amenazas escritos en el escritorio de Aiji. Aún así, los alumnos permanecían callados, aunque algunos comenzaron a inquietarse y mirar a su alrededor. Les explicó que, aunque aún no se sabía quién había sido el culpable, por las palabras escritas y el estado en que se encontraba Aiji, podían imaginar lo que había pasado. Les recordó que los escritorios de la escuela son propiedad pública, pagados con los impuestos de sus padres, y que dañarlos constituía un delito grave. El profesor agregó que el responsable podría alegar que solo fue por diversión o que no fue en serio, que la culpa es de Aono, pero nadie tiene derecho a escribir calumnias sobre la propiedad ajena. Incluso mencionó que se habían producido arrestos por amenazas de muerte a celebridades y que excusas como esas no eximirían a nadie de responsabilidad. El aula quedó en un silencio absoluto.
Para finalizar, les advirtió que no se dejaran engañar por la palabra bullying ni creyeran que esto fuera una broma o travesura, se trataba de un delito que no podía ignorarse, y quería que lo recordaran muy bien. Aproximadamente 30 minutos antes de que el profesor Takayanagi hablara con la clase sobre el acoso que sufría Aiji, se encontraba en una reunión de emergencia con el director y el subdirector. El director pidió disculpas por llegar tarde y agradeció primeramente al profesor Takayanagi por haberlos contactado de inmediato, enfatizando que nada era más importante que abordar la mala noticia. El profesor respondió que no, que esto solo podría considerarse un fracaso en la forma en que maneja su clase, y lo único que podía hacer es reflexionar sobre ello. Otro profesor, llamado Iwai, le dijo que no se castigara demasiado, como docentes, siempre habría cosas que reflexionar. Le responde que él ha hecho todo lo que ha podido, y comenta que hay muchas personas que intentarían ocultar el problema solo para proteger su reputación. El director le dio la razón y les indicó que, por ahora, debían preocuparse más por el presente y el futuro que por el pasado. Les preguntó cómo estaba Aiji después de haberse ido temprano. El profesor Iwai respondió que, mientras Takayanagi hablaba con sus alumnos, él había llamado a los padres de Aiji. Habló con su madre para asegurarse de que había llegado bien a casa, y ella confirmó que sí. El director se alegró al escuchar esas palabras y procedió a comentar el plan de actuación que había discutido con el subdirector. Con seriedad, les indicó que Aiji sería su máxima prioridad, lo peor que podría pasar sería que comenzara a faltar a clases o que decidiera abandonar la escuela, por lo que tendrían que apoyarlo firmemente. Mientras tanto, en el móvil de Kondo, aparecía una conversación con una chica llamada Sayaka, quien lo invitaba a su casa. Kondo respondió que iría después de terminar las actividades de su club, y ella le contestó que lo estaría esperando. De pronto, varios estudiantes entraron corriendo a la clase, gritando su nombre y asegurando que tenían problemas. Uno de ellos, aterrorizado, confesó que habían planeado molestar a Aiji pintando su escritorio, pero que el profesor Takayanagi les había advertido que eso era un delito y había iniciado una investigación. Kondo pensó que todo había ocurrido demasiado rápido, maldiciendo al profesor por no ocultar el problema como él esperaba. Sin embargo, no le preocupaba, si la situación se salía de control, su padre se encargaría de todo. Kondo dio una respuesta simple y fría, dejando a los alumnos aterrados. Uno de ellos le pidió que no fuera tan distante, argumentando que lo habían hecho por él. Kondo, con voz seria, los interrumpió y preguntó cuándo les había pedido hacer algo así. Los alumnos no podían creer lo que escuchaban. Les explicó que solo les había hablado de un problema que tenía, pero ellos lo habían difundido por toda la escuela e incluso habían dañado propiedad escolar. Cuando uno de los alumnos intentó responder, Kondo lo interrumpió de inmediato y les aconsejó que negaran todo, pues no tenían ninguna prueba en su contra. Pero si ya hay pruebas, están acabados. En ese momento, Kondo sabía que había conseguido 2 esclavos a su servicio. Vemos a Aiji y Ai sentados en una banca, recuperando el aliento. Aiji le pregunta si está bien y ella responde que sí, aunque debe admitir que seguir el ritmo de un chico mientras corre es difícil. Él piensa que, en realidad, el simple hecho de que pudiera aguantar su paso es increíble. Recuerda cómo Ai rechazó a todos los clubes que intentaron reclutarla, pero que, cuando alguien le pide ayuda, actúa siempre al nivel de una auténtica estrella. No era raro, viniendo de alguien que destacaba tanto en lo académico como en lo deportivo. Aiji se levanta diciendo que continúen, pero Ai lo detiene con una expresión molesta. Le dice que siente como si se estuviera burlando de ella, preguntándole si es incapaz de explicar las cosas o si lo hace a propósito. Él, sonriendo, le responde que es lo primero. Ai lo mira fijamente, y con una ligera sonrisa lo llama mentiroso. Vemos cómo ellos continúan su camino juntos hacia el restaurante Kitchen Aono. Al cruzar la puerta, Aiji anuncia su llegada. Su madre, sorprendida, lo recibe con calidez y le pregunta por qué hoy regresó tan temprano. Él explica que no se sentía del todo bien y que, al ver que una compañera también se retiraba, decidió invitarla a almorzar. La madre, con una sonrisa cómplice, le responde que faltar a la escuela de vez en cuando no está mal. Aiji nos cuenta entonces que Kitchen Aono es más que un restaurante, es su hogar. Contó que su padre, ya fallecido, había sido cocinero en un hotel muy reconocido. Allí conoció a su madre que trabajaba en la recepción. Se enamoraron, y tiempo después decidieron abrir juntos este pequeño restaurante estilo occidental. Ahora, su hermano mayor, graduado de la escuela culinaria, es el propietario de la segunda generación, mientras que su madre se encarga de la contabilidad y también del servicio como mesera. La madre, notando que pronto habrá clientes, los dirige hacia la sala de descanso y les dice que el almuerzo corre por su cuenta. Aiji le agradece y le pide a Ai que pase.
Ella asoma la cabeza por la puerta y se presenta con una inclinación formal, explicando que es la kawaii de Aiji, que él siempre la ayuda, y que lamenta la intromisión de ese día. La madre y el hermano se quedaron paralizados, sorprendidos por la presencia de Ai. La mujer, entusiasmada, no pudo evitar quedarse mirando lo linda que era. Luego se disculpó, le dijo que jamás había pensado que Aiji traería a una chica tan encantadora, los había tomado por sorpresa. Con amabilidad, los condujo hacia la sala de descanso, invitándolos a relajarse y a comer todo lo que quisieran. Le dijo a Ai que se sintiera como en casa, y ella, con una sonrisa luminosa, agradeció el gesto. Al hojear el menú, Ai confesó que todo le parecía delicioso, por lo que le pidió a Aiji una recomendación. Él le sugirió probar el almuerzo especial, el plato principal de la casa. Ai, con los ojos brillando, aseguró que se veía exquisito. Al poco rato, Aiji regresó y le comentó que ya había hecho el pedido. Algo apenado, se disculpó porque el lugar era demasiado sencillo, pero Ai negó de inmediato y dijo que, al contrario, le resultaba refrescante. Ni en su casa ni en el apartamento donde vivía había una habitación de estilo japonés. Él explicó que aquella era la sala de descanso de su madre y de su hermano, por eso estaba repleta de sus pasatiempos. Ai sonrió, diciendo que justamente por eso el lugar se sentía cálido. Confesó incluso estar un poco celosa, pues los colores de su familia se reflejaban en aquella casa y hacían evidente lo unidos que eran. Continuó diciendo que, en su momento, su hogar también había sido algo parecido. La madre interrumpió en ese instante, disculpándose por la espera mientras presentaba el almuerzo especial. Ai abrió los ojos con asombro al ver el plato servido sobre la mesa. La mujer añadió que, después de comer, tanto el té como el café corrían por cuenta de la casa y que podía elegir lo que más le gustara. Ai respondió con dulzura que pediría té. La madre, feliz, celebró la coincidencia, pues ella también era amante del té. Aiji, que bien lo sabía, no se sorprendió por aquella reacción. Tras dejarlos con la comida, la madre se retiró prometiendo traer el té más tarde. Entonces, ellos se miraron, agradecieron juntos por los alimentos y dieron inicio al almuerzo. Después del primer bocado, Ai exclamó que todo estaba delicioso. Mientras tanto, Aiji, sumido en sus pensamientos, consideró lo irónico de la situación. Hacía apenas un instante ambos estaban listos para morir, y ahora compartían un momento tan cálido y especial. Ella insistió en lo bueno que estaba todo, destacando la sopa, que le transmitía una extraña tranquilidad. Aiji le explicó que era una receta especial de su padre, muchas verduras en una olla grande, hervidas a fuego lento hasta concentrar su sabor. Aunque estuviera sazonada con miso o con apenas un poco de sal, el gusto nunca se perdía. Contarlo le llenaba de orgullo, pues cada palabra era un homenaje a su padre. Ai, algo incómoda, le pidió disculpas, pensando que quizás había sido insensible. Él le respondió que no debía preocuparse, al contrario, se alegraba, porque en sus palabras parecía que estaba felicitando a su padre. Ella se tranquilizó, y con una sonrisa le dijo que, probablemente, él había sido una persona muy amable. Eso era lo que le transmitía el sabor de aquella comida. Aiji no pudo evitar alegrarse de que le gustara tanto. Ai confesó que estaba feliz de haber podido probar una comida tan suave y deliciosa. Él, animado, le respondió que si quería más, no dudara en pedirlo, que no tuviera vergüenza. Pero entonces, Ai cambió de tono. Su mirada se volvió seria y la calidez del momento pareció desvanecerse. Con voz baja, le preguntó a Aiji si realmente merecía vivir. Le confesó que había pensado en ello durante mucho tiempo, hasta que ese mismo día había subido a la azotea, convencida de que por fin había tomado una decisión. Sin embargo, él la había salvado, aun cuando eso lo había puesto en peligro a él también. Ahora, en cambio, estaba allí, compartiendo una comida deliciosa. Eso la hizo pensar que ya no estaba segura de su decisión. Aiji, con un tono sereno, le respondió que no alcanzaba a comprender del todo lo que ella estaba viviendo y que, quizá por eso, sus palabras podían sonar imprudentes. Se disculpó por decirlo de manera tan repentina, pero aún así continuó, le dijo que él solo había logrado salvarse porque ella estaba allí en ese preciso instante. Los ojos de Ai comenzaron a llenarse de lágrimas. Entonces, Aiji le confesó lo que realmente sentía, quería que ella siguiera viviendo. Al escuchar esas palabras, Ai no pudo contenerse y rompió en llanto. Aiji recordó cómo siempre la había visto mostrar una imagen digna frente a los demás, fuerte e intocable. Pero ahora, al contemplarla llorar, sintió que por primera vez estaba presenciando su verdadero rostro, el lado más humano y frágil que ella había mantenido oculto. Después de que terminaron de comer, la madre se acercó trayéndoles el té y disculpándose por haberlos hecho esperar.
Ai le agradeció con alegría, expresando lo delicioso que había estado el almuerzo, mientras Aiji la observaba en silencio, feliz de verla tan tranquila, como si le hubieran quitado un peso de encima. Y volvía a mostrar aquella hermosa sonrisa que tenía. La madre, complacida, comentó que el té que les había traído era el favorito de ella, aromatizado con vino rosado y fresas secas, una combinación que realzaba la frescura del vino y el dulzor natural de la fruta. Aclaró con una sonrisa que el alcohol se había evaporado, de modo que incluso Ai, siendo menor de edad, podía beberlo sin problema. Ai contempló la taza mientras la madre añadía que el té era delicioso incluso sin azúcar, aunque con un poco de dulzura resultaba aún más reconfortante. Al darle un sorbo, Ai se quedó maravillada por su sabor y aroma, afirmando que estaba realmente delicioso y que, sin duda, con azúcar sabía mejor. La madre se alegró al escucharla, satisfecha de que compartieran el mismo gusto. Continuaron conversando con calidez, y en medio del intercambio, la madre le preguntó a Ai qué tipo de té prefería. Ai, animada, respondió que le gustaba el té Darjeeling, lo que sorprendió a la madre, quien confesó que también era su favorito. Aiji se mantuvo en silencio, observándolas mientras Ai contaba que últimamente se había aficionado al té negro japonés. La madre, al notar que Ai compartía su amor por el té, no dudó en recomendarle la casa de té que solía frecuentar. Entusiasmada, le expresó que sentía como si hubiera tenido una hija y le pidió que no solo fuera amiga de Aiji, sino también de ella. Ai la miró con ternura y, sonriendo, aceptó encantada. Pasado un rato de conversación, Ai se levantó para marcharse. Aiji se ofreció a acompañarla hasta la estación, pero ella, serena, le aseguró que no era necesario. Sonrió con un toque travieso y comentó que había sido muy divertido, bromeando con que quizás se pondría triste más a menudo solo por vivir momentos así. Aiji la miró preocupado por sus palabras, pero Ai disipó sus dudas al decirle que estaba bien y que no debía preocuparse, pues desde que lo había conocido, ahora tenía una razón para quedarse. Aquella confesión llenó a Aiji de alegría, y no pudo evitar sonreír. Cuando Ai se disponía a marcharse, se detuvo un instante para preguntarle si eran amigos. Aiji, sin dudar y con un brillo alegre en la voz, le respondió que por supuesto que sí. Ai se dio la vuelta riendo suavemente, confesando que estaba muy feliz y pidiéndole a Aiji que siguieran llevándose bien de ahora en adelante. Luego salió del restaurante con una calma serena, alzando la vista hacia el cielo despejado mientras sus pasos resonaban tranquilos en la acera. Pensó que probablemente aquellas habían sido las 2 horas más divertidas de su vida. Caminó en silencio, recordando las palabras que le había dicho a Aiji, por ahora solo eran amigos. Levantó la cabeza al escuchar la voz del conductor de su familia, quien le avisaba que había ido a recogerla. Ai le dio las gracias sin mostrar emoción alguna, después de todo, era hora de volver a ser un ave enjaulada. Mientras tanto, después de que Ai se marchara, Aiji regresó a su habitación. Se dejó caer sobre la cama, pensando en lo que haría a partir del día siguiente. Era obvio que debía ir a la escuela, pero el miedo lo atenazaba. Al quedarse solo entre las paredes silenciosas de su cuarto, una sensación repentina de soledad y angustia lo invadió, maldiciendo el hecho de que, hasta hace un momento, todo estaba bien y ahora no podía dejar de temblar. Se sentó en el suelo, cubriéndose la cara con las manos, mientras los recuerdos lo asaltaban uno a uno, el pasillo lleno de miradas hostiles, los insultos de estudiantes que ni siquiera conocía. El casillero de zapatos repleto de basura. Sabía que, incluso si soportaba las palabras hirientes y lograba llegar a su salón, lo recibirían las miradas frías y los comentarios crueles, preguntándose por qué seguía yendo, por qué no se rendía de una vez. Lo ignoraban, y cada día esa indiferencia le carcomía un poco más el espíritu. A veces encontraba flores sobre su escritorio, un gesto cargado de ironía, y debía seguir tomando clases en ese mismo pupitre cubierto de garabatos ofensivos. No podía evitar que su mente se llenara de pensamientos negativos, solo dejaba escapar un suspiro. Se avecinaba un examen importante, pero estudiar era lo último en lo que podía concentrarse. Pensó que la única forma en que lograba olvidar ese dolor era cuando hablaba con Ai, al menos por un rato, ella lo ayudaba a apartar el sufrimiento. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Al tomarlo entre las manos, dudó, estaba convencido de que sería otro mensaje de alguna cuenta falsa, intentando dañarlo psicológicamente. Ya no tenía fuerzas para soportar más de eso y pensó en eliminar su cuenta por completo. Sin embargo, al desbloquear la pantalla, se dio cuenta de que el mensaje era de su mejor amigo, Satoshi. Este le preguntaba si estaba bien y se disculpaba por no haberle escrito antes, explicando que su móvil se había estropeado durante una expedición. Satoshi, Miyuki y Aiji habían sido inseparables desde la infancia. Aiji respondió con sinceridad que estaba más o menos.
Poco después, Satoshi le envió otro mensaje, alegrándose de recibir noticias suyas y proponiéndole que se vieran después de las actividades del club, en el restaurante de siempre. Aiji se sorprendió, tras la traición de Miyuki temía que incluso Satoshi le diera la espalda, y si eso llegara a suceder ya no le quedaría nada, sus compañeros de clase y los miembros del club, con los que antes se llevaba bien, le habían dado la espalda con facilidad, y la idea de que Satoshi también pudiera traicionarlo lo dejó temblando por un instante. Sin embargo, al comprobar que su amigo lo trataba igual que siempre, una mezcla de alivio y emoción le brotó tan intensa que lloró de felicidad. Respondió que estaba bien. Más tarde, ese mismo día, Aiji entró en el restaurante. En ese momento, Satoshi, al verlo, se levantó para llamarlo y mostrarle dónde estaba sentado. Al sentarse, Aiji comentó que había llegado muy rápido. Satoshi le explicó que se trataba de una emergencia de un amigo, y que eso iba por delante de todo. De inmediato, inclinó la cabeza y se disculpó con arrepentimiento, pidiendo perdón por no haber percibido la gravedad de la situación que Aiji estaba atravesando, reprochándose por no haber sido un buen amigo cuando más lo necesitaba. Aiji no pudo ocultar su sorpresa al ver a su mejor amigo tan compungido, había esperado palabras de rechazo, no una disculpa sincera. Satoshi le explicó que casi no utilizaba las redes sociales, y por eso no se había enterado de las calumnias terribles que circulaban sobre Aiji. Desde el segundo año habían estado en clases distintas y, además, las constantes expediciones de su club lo mantenían ocupado, por lo que no supo nada de lo que Aiji había vivido hasta después de las clases de aquel día. Se disculpó sinceramente, reconociendo que Aiji siempre había estado a su lado cuando lo necesitaba y que, en cambio, él no había podido ofrecerle apoyo en el momento en que más lo requería. Aiji, con la mirada fija en la mesa y la cabeza inclinada, le preguntó si de verdad confiaba en él. Satoshi, sin dudar un solo instante, le aseguró que sí, y que desde el momento en que escuchó los rumores comprendió que nada de aquello podía ser cierto. Relató que un miembro junior del club le mostró algunas publicaciones, pero que enseguida supo distinguir la falsedad, nunca había visto a Aiji agredir a nadie y le parecía imposible que fuera responsable de lo que se decía. Y que la implicada, Miyuki, hacía que todo fuera aún menos creíble. Sonrió mientras aseguraba que todo debía ser un error o un malentendido. Satoshi añadió que el profesor Takayanagi estaba preocupado por Aiji. Tras escuchar los rumores, Satoshi había ido directamente a la clase de Aiji y, al preguntar a uno de sus compañeros si sabían algo de él, solo obtuvo como respuesta que se había marchado temprano a casa. Aquellas palabras lo llenaron de furia al ver cómo los demás reían y murmuraban entre sí, como si aquello confirmara los rumores que circulaban. La impotencia lo hizo responder con un agradecimiento teñido de ironía antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Con el corazón ardiendo de rabia y preocupación, se dirigió de inmediato a buscar al profesor Takayanagi, decidido a exigirle explicaciones sobre lo que había oído acerca de la salida anticipada de Aono. Su determinación era tan intensa que, si el profesor hubiera intentado ocultar la verdad, Satoshi sabía que habría estado a punto de dejarse llevar por el impulso de golpearlo. Pero para su sorpresa, el profesor Takayanagi estaba increíblemente preocupado por Aiji. Le contó a Satoshi que se había enterado del problema esa misma mañana y que, desde que terminaron las clases, había estado reuniéndose con varios estudiantes para recopilar información, aunque sin obtener resultados. Se notaba agobiado, frustrado por no poder esclarecer nada. El profesor sabía que Satoshi y Aiji eran amigos de la infancia y le pidió que, si sabía algo sobre lo ocurrido con Aono, se lo dijera de inmediato. Satoshi comprendió la gravedad del asunto y le respondió que también acababa de enterarse, pero que compartiría todo lo que sabía hasta ese momento. Satoshi le mostró al profesor la publicación que su compañero más joven del club le había enseñado horas antes y, con una seriedad firme, afirmó que Aiji no era el tipo de persona capaz de hacer algo así. Takayanagi lo escuchó atentamente y, con un gesto de sincera gratitud, le agradeció por haber ido a hablar con él. Antes de despedirse, le pidió que le transmitiera un mensaje a Aiji, que, aunque sintiera miedo, confiara en los adultos, pues él mismo se encargaría de resolver el problema y no permitiría que la injusticia continuara. Dile que, aunque sea un poco, confíe en mí, añadió con determinación. Satoshi repitió aquellas palabras a Aiji, sonriendo con cierta admiración, y comentó que el profesor Takayanagi podía llegar a ser sorprendentemente apasionado cuando se trataba de sus alumnos. Al escucharlo, Aiji sintió como el hielo que le envolvía el corazón empezaba a derretirse lentamente. Frente a su mejor amigo, las emociones reprimidas durante tanto tiempo se desbordaron, no pudo contener las lágrimas y lloró en silencio, dejando que ese llanto limpiara parte del dolor acumulado. Mientras tanto, en otro lugar, Miyuki corría desesperada por la calle.
Su respiración entrecortada se mezclaba con pensamientos que la atormentaban, debía disculparse, debía hacerlo cuanto antes. Finalmente se detuvo frente a la entrada del restaurante Kitchen Aono. Se quedó allí, frente a la puerta, con el corazón acelerado, murmurando para sí misma que tenía que disculparse con Aiji. Mientras permanecía inmóvil frente a la puerta, Miyuki comenzó a recordar todos los momentos felices de su niñez junto a Aiji. Recordó los días alegres en los que él le regalaba coronas de flores, aquellos instantes infantiles en los que salían tomados de la mano mientras sus compañeros se reían. Y los días en que ella le preparaba chocolates por San Valentín. Eran recuerdos que ya no podrían volver, la felicidad que sentía a su lado, su sonrisa, y todos los momentos hermosos que habían compartido juntos. Mientras permanecía de pie frente a la puerta, las lágrimas comenzaron a brotar. Pensaba que debía recuperarlo, que aún quería construir un futuro feliz junto a él. De pronto, la puerta del restaurante se abrió. Miyuki, instintivamente, se escondió en un lugar desde donde podía ver quién salía. Cuando lo vio, la sorpresa la golpeó con fuerza, abrió los ojos, completamente desconcertada. Miró a Ichijo ahí hablando con Aiji. Oculta y llena de dudas, Miyuki se preguntaba por qué la ídolo de la escuela estaba en la casa de Aiji. Desde lejos, observó la escena familiar, Aiji y su madre se despedían de Ai con alegría. Al ver el rostro de Ai, el odio y los celos invadieron a Miyuki de golpe. No tenía dudas, Ai tenía la mirada y la expresión de alguien enamorada. La sorpresa se mezcló con una punzada de desesperación. Se suponía que ella era la única que conocía el encanto de Aiji. Se preguntaba, ¿por qué, entre todas las personas, tenía que ser Ichijo Ai quien se diera cuenta? El peso de la realidad la golpeó al ver de quién se trataba. Sabía que no podía competir contra Ai Ichijo. Tenía que darse prisa en disculparse, o perdería a Aiji para siempre. Aún escondida, Miyuki observó cómo Ai se alejaba. Recordó los rumores, provenía de una familia distinguida y culta, había obtenido la nota más alta en la historia del examen de admisión, era brillante en los estudios y destacaba en los deportes. Una chica perfecta, admirada por todos y conocida por rechazar sin excepciones las confesiones de los chicos. Con esos pensamientos dando vueltas en su mente, Miyuki se obligó a recomponerse y se dispuso a entrar. Pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo se quedó completamente inmóvil. El miedo le recorrió cada rincón al escuchar una voz fría. Miyuki, ¿por qué te estás escondiendo en un lugar como este? Era la madre de Aiji. La observaba con una mirada helada, imposible de descifrar. Un silencio pesado llenó el aire. Los pensamientos se arremolinaban en la mente de Miyuki, golpeando uno tras otro, mientras un nudo le apretaba la garganta. ¿Es posible que ya lo sepa? ¿Acaso Aiji le habrá contado algo? Miyuki, forzando una sonrisa, le preguntó si Aiji estaba en casa. La madre, con una voz cortante, respondió que sí, que él estaba dentro, y enseguida, sin perder ese filo en el tono, le preguntó qué era exactamente lo que necesitaba. Su tono era seco, duro, sin el más mínimo rastro de afecto. Miyuki dudó, vacilando sin saber qué decir, hasta que la madre volvió a hablar, esta vez con una calma tan medida que sonaba a juicio disfrazado de amabilidad. Lo siento, probablemente no debería involucrarme en tu relación, cuando se supone que solo soy una madre. Miyuki parpadeó, desconcertada, sin comprender del todo a qué se refería. Finalmente murmuró, confundida, ¿qué quería decir con eso? La mujer respondió con una tranquilidad inquietante, como si ya conociera la verdad que Miyuki aún no aceptaba. ¿No lo sabrías si escucharas tu propio corazón? Los ojos de Miyuki se abrieron con desesperación. La madre continuó, sin alterar ni un ápice de aquel tono. Ya sabía que estabas teniendo una aventura antes de que Aiji se enterara. Miyuki quedó paralizada. Su corazón pareció detenerse por un instante, y sintió como la sangre se le escapaba del cuerpo, dejándola fría, vacía, incapaz de respirar. Mientras estaba tomando té en una reunión en el distrito comercial, te vi tomada de la mano de un hombre que no era Aiji. Luego añadió, con la misma serenidad casi hiriente. Por supuesto, mientras no estén casados, son libres de enamorarse. Son estudiantes de secundaria, pueden herirse mutuamente y aprender de ello, o, a veces, extrañarse el uno al otro. Pensé que Aiji solo estaba callado porque le costaba decirlo. Mientras te veía tomada de otro hombre, asumí que se habían separado de mutuo acuerdo. Pero me di cuenta de que estaba equivocada el día de su cumpleaños. Dijo que iba a verte, pero regresó con una expresión vacía. Fue entonces cuando entendí que lo habías traicionado. Miyuki intentó hablar, tratar de explicarse, pero fue interrumpida de inmediato. Supongo que tienes algo que decir, dijo la madre, pero no tengo la obligación ni la necesidad de escucharte.
No quiero odiarte más de lo que ya lo hago, así que, por favor, no inventes excusas ridículas. Miyuki sintió que algo invisible le oprimía el cuello, como si el aire se volviera demasiado espeso para respirar. Apenas pudo murmurar. Lo siento. La madre negó lentamente con la cabeza. No quiero escuchar tus disculpas. Te conozco desde hace más de 10 años, así que te daré un último consejo. El amor es libre, sí, pero nadie tiene derecho a jugar con los sentimientos puros de otra persona y pisotearlos. Puede que no sea un crimen, pero para mí es un pecado aún más grave. De ahora en adelante, asegúrate de actuar con integridad. Miyuki levantó la cabeza y, con la voz entrecortada, preguntó. ¿Me dejarías ver a Aiji? El rostro de la madre se endureció al instante. No quiero. ¿Qué clase de madre permitiría que una mujer infiel pisoteara los sentimientos de su hijo? Este es un asunto que Aiji deberá resolver por sí mismo, pero a partir de ahora, no muestres tu cara delante de mí. No eres digna de estar con él. Miyuki sintió que algo dentro de ella se rompía en silencio. Como un juguete roto, se desplomó sobre la acera. Aquella mujer que siempre la había tratado como a su propia hija ahora la echaba de su vida. Lo mismo que su difunto tío, lo mismo que su hermano, la familia que alguna vez la acogió ahora le daba la espalda. Miyuki no dejaba de llorar, repitiéndose una y otra vez que esto no podía estar pasando. La madre la observó con una expresión contenida, casi resignada. Lo siento, esta es la entrada de la tienda. Si sigues llorando aquí, será una molestia para el negocio, así que muévete rápido. Al colocar el cartel que indicaba el cierre de la jornada, le dirigió una última mirada seca y definitiva. Adiós, Miyuki. Miyuki se quedó allí, inmóvil, con las lágrimas corriendo por su rostro, sabiendo que no podría volver nunca más. Sus rodillas estaban rojas por la caída contra el concreto. Debería sentir un hormigueo, un leve dolor que le recordara el golpe, pero extrañamente no sentía nada. Tal vez era porque su corazón ya estaba muerto, y cuando el corazón muere, el cuerpo deja de doler. De alguna manera, consiguió alejarse de Kichen Aono y regresar a casa. Sabía que su madre tenía turno de noche. No quería verla, no quería cruzarse con nadie, pero también sabía que estaba allí, esperándola. Estoy en casa, anunció con voz apagada al abrir la puerta. Su madre, que estaba sentada frente al televisor viendo un programa, giró la cabeza con su sonrisa habitual y le dio la bienvenida, sorprendida de verla llegar tan temprano. Aquellas palabras, tan comunes y cálidas, se clavaron en el pecho de Miyuki como si desgarraran algo en su interior. Aiji no se sentía bien, respondió, sintiendo como la mentira le quemaba la lengua. Era solo una media verdad, pero bastó para que la culpa se arremolinara en su interior y el desprecio por sí misma creciera aún más. Todavía están tan llenos de amor como siempre. Me alegra tanto, dijo su madre con una risa suave. Desde que eras pequeña, siempre decías que querías casarte con Aiji. Estoy contenta. Has tenido una juventud feliz. Aquellas palabras, dichas con inocente cariño, atravesaron a Miyuki como una flecha. No había malicia en ellas, pero dolían más que cualquier reproche. Le recordaban un lugar, un tiempo, un futuro que ya no existía. Sí. Mamá, por favor, no me recuerdes cosas vergonzosas, murmuró, intentando sonar ligera. En cualquier otro momento, las palabras de su madre la habrían hecho reír o sonrojarse, pero ahora cada una era como un cuchillo girando en una herida invisible. Miyuki dijo que lo sentía y explicó que tenía un examen pronto, por lo que iba a estudiar en su habitación. Su madre, con una sonrisa, asintió y le deseó suerte. Miyuki le dio las gracias antes de correr escaleras arriba. Cerró la puerta de su habitación y se desplomó sobre la cama, llorando mientras apretaba los puños con fuerza. Sentía que no solo había traicionado a Aiji y a su tía, sino también a su madre. Al final, debía cargar con las consecuencias de lo que había hecho. En su cabeza resonaban voces crueles, ecos de su propio juicio. Incluso si te preocupas por Aiji ahora, ya es demasiado tarde. Lo traicionaste, así que no finjas ser la heroína víctima de una novela. ¿Crees que eres la víctima? No. La verdadera víctima es él. Fuiste tú quien lo engañó, quien participó en el complot que lo aisló. ¿Cómo podría ser perdonada? Su propio yo interior la insultaba sin piedad. Se levantó y tomó la foto de ella y Aiji, aquella tomada durante la ceremonia de apertura, y la sostuvo contra su pecho. Las lágrimas resbalaron sin control, silenciosas. Deseó romperla, destruir esa imagen de un pasado puro, pero no pudo. Su mano temblaba, incapaz de obedecer. Era como si una parte de ella siguiera aferrándose a lo que había perdido, incapaz de dejarlo ir por completo.
Su corazón débil había llegado al límite. Quiso huir, escapar del peso insoportable de la culpa. En ese momento, lo único que anhelaba eran palabras amables, una voz que no la juzgara. Con las manos temblorosas, buscó consuelo en quien sabía que no debía, y en su desesperación llamó a Kondo, rogando por dentro: «Senpai, quiero verte». Era como si se aferrara a esa idea para no desmoronarse, para no quedar sola en medio de la tormenta. Se convenció de que no tenía otra opción, de que solo podía sostenerse en la bondad de aquel hombre. «No tengo otra opción que hacer esto. No tengo otra opción que aferrarme a él», se repetía. «Aunque me convierta en la peor mujer del mundo, aunque me hunda más en el barro, no puedo detenerme». A la mañana siguiente, Aiji despertó enfermo. El estrés acumulado le provocaba un fuerte dolor de estómago y náuseas, sentía que su cuerpo estaba en su peor estado. Aún así, se preparó para salir. Se despidió de su madre y de su hermano con un hilo de voz, y ellos le desearon un buen día antes de que cruzara la puerta. Afuera, la luz del sol brillaba con una intensidad casi hiriente, y cada paso hacía que su cuerpo se sintiera más pesado. Frente a su casa, ahí lo esperaba. Su figura tenía una elegancia casi irreal, y su sonrisa iluminaba la mañana mientras ofrecía un saludo cálido. La escena era tan inesperada que Aiji retrocedió de inmediato y volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta con torpeza. Ai, sorprendida y un poco molesta, permaneció afuera sin entender qué estaba pasando. Desde el interior, Aiji escuchó su voz explicando que se había despertado temprano solo para ir juntos a la escuela. Aquellas palabras lo dejaron inmóvil, incapaz de asimilar la situación. En ese momento, su madre, al reconocer la voz de Ai, se acercó llena de entusiasmo. Le recordó a Aiji que era descortés hacer esperar a una chica, y lo animó con cariño a abrir la puerta. Más tranquilo, Aiji obedeció. Apenas lo hizo, su madre lo apartó con alegría desbordante y saludó a Ai con evidente felicidad, agradeciéndole por haber ido nuevamente a buscarlos. Ai devolvió el saludo con la misma calidez, deseándole los buenos días. Encantada, la madre comenzó a hablarle sobre el menú del día en el restaurante: croquetas de ostras con abundante salsa tártara, un plato de temporada muy popular. La invitó a cenar esa noche, asegurándole que para ella siempre serían gratis. Ai, emocionada, confesó que le encantaban, aunque insistió en que no era correcto aceptar la invitación tantas veces sin pagar. La madre rió con ternura al oír su respuesta, alabando su madurez, y le aseguró que no debía preocuparse, recordándole incluso que también podía pedirlas para llevar cuando quisiera. Ai agradeció con una sonrisa angelical, visiblemente ilusionada. Entonces, la madre dio un leve empujón a Aiji, obligándolo a dar el primer paso hacia afuera y recordándole que ya era hora de marcharse. Ellos se despidieron y se pusieron en marcha rumbo a la escuela, mientras ella los despedía con tranquilidad pidiéndoles que tuvieran un buen día. Así, ambos se alejaron lentamente, avanzando juntos hacia un nuevo día. Ambos continuaron su camino con tranquilidad, conversando de forma animada y sintiendo una conexión tan natural que las palabras fluían sin esfuerzo. Con una suave sonrisa, Ai le preguntó si solía comer croquetas con frecuencia. Aiji, contagiado por su entusiasmo, respondió que solo a veces, lo que dejó a Ai visiblemente feliz y con un silencioso deseo de que llegara la noche para poder ir a cenar al restaurante. En ese momento, Ai comenzó a hablar con entusiasmo sobre los tipos de salsas que más le gustaban para acompañar las croquetas. Comentó que disfrutaba especialmente combinarlas con salsa Worcestershire, aunque, si buscaba algo más ligero, el limón o el ponzu también eran excelentes opciones. Añadió, con la misma pasión, que la salsa de chile podía volverlas aún más deliciosas. Por su parte, Aiji se sentía en calma. Caminaba relajado, sin la tensión que lo había acompañado durante tanto tiempo. Mientras la observaba, en silencio agradecía que Ai estuviera a su lado y que lo acompañara a la escuela, pues su presencia había logrado aliviar gran parte de su miedo. Sin embargo, como era inevitable, poco a poco comenzaron a aparecer otros estudiantes en el camino. Aiji notó cómo muchos se quedaban sorprendidos al verlo caminar junto a Ai. Los murmullos se extendían entre ellos, preguntándose por qué Ichijo estaba con un hombre, e incluso si se trataba del supuesto agresor de Aono del que todos hablaban. Algunos llegaban a cuestionar si ella estaba siendo obligada. Preocupado, Aiji le preguntó si realmente estaba bien con esa situación. Temía que, al verla caminar junto a él, la malicia de los demás se desviara hacia ella y terminara convirtiéndose en el nuevo blanco del acoso. Ai dejó escapar una leve sonrisa y, con absoluta confianza, aseguró que no había forma de que eso ocurriera. Sin intención de presumir, mencionó que era bastante popular, mirándolo con una chispa de picardía y una seguridad inquebrantable.
Entonces Aiji recordó que nunca había escuchado un solo rumor negativo sobre ella. Aunque rechazaba todas las confesiones sin titubear, no parecía que los chicos guardaran resentimiento. Siempre respondía con amabilidad, agradeciendo los sentimientos que le expresaban y diciendo que la hacía feliz saber que pensaban así de ella, pidiéndoles que continuaran siendo amigos. Su popularidad resultaba inusual, tanto hombres como mujeres la admiraban, no solo por su belleza, sino por su bondad y su disposición constante para ayudar a los demás. Con una alegría evidente, Ai le pidió que se relajara y le aconsejó apoyarse en las personas que lo rodeaban. Le aseguró que, caminando junto a ella, estaría más seguro y que la probabilidad de que alguien se atreviera a insultarlo directamente sería muy baja. Luego continuó explicando, casi con ligereza, que si todo salía bien, quizá las calumnias sobre él terminarían siendo reemplazadas por el rumor de ese día. Después de todo, a las chicas solían interesarles mucho más las historias relacionadas con el amor. Al escuchar sus propias palabras, Ai se sonrojó ligeramente, sorprendida por lo que acababa de insinuar. Por su parte, Aiji seguía preocupado. Confesó que no quería que la reputación de Ai se viera afectada por su culpa. Ella lo miró con serenidad y le respondió que su consideración era muy amable, pero que eso significaba preocuparse demasiado. Entonces Ai se detuvo y lo observó con firmeza. Dijo que no necesitaba una reputación que le impidiera ir a la escuela junto a su mejor amigo, y que prefería no estar cerca de las personas que, sin siquiera conocerlo, eran capaces de ser crueles con él. Aiji abrió los ojos con sorpresa al escuchar esas palabras. Solo había pasado un día desde que se conocieron, pero ya se sentía increíblemente afortunado. Le dijo que era asombrosa y que, en ese momento, se sentía tan agradecido por tener una amiga tan maravillosa que casi podía llorar de felicidad. Con dulzura y una leve sonrisa, Ai respondió que todavía era demasiado pronto para llorar. Aseguró que, cuando todo hubiera terminado, entonces sí llorarían juntos. Gracias a Satoshi, Aiji había encontrado el valor para regresar a la escuela. Y gracias a Ai, había descubierto la determinación de seguir adelante y luchar a su lado. Aunque estuvo a punto de perder la fe en las personas, ahora sentía que todavía podía confiar en alguien. Paso a paso, continuaron avanzando juntos hacia la escuela. Con alegría y en un tono ligeramente elevado, Ai le preguntó si ese día también volverían a casa juntos. Aiji dudó y le preguntó si estaba realmente segura. Entonces Ai frunció el ceño con una expresión de aparente molestia, inflando ligeramente los cachetes mientras preguntaba qué era lo que estaba diciendo, ya que era ella quien se lo estaba pidiendo. Elevó la voz de forma deliberada para que los demás estudiantes pudieran escucharla. Al notar la reacción de quienes estaban alrededor, Aiji comprendió sus verdaderas intenciones, todo aquello era una forma de protegerlo. Con una sonrisa, aceptó y le pidió ese favor. Ai, visiblemente contenta, respondió que entonces debería invitarla a comer unas croquetas. Se despidieron frente a los casilleros de zapatos, prometiendo encontrarse allí nuevamente después de clases. Desde ese instante, Aiji supo que tendría que enfrentar la jornada por su cuenta. Reuniendo valor, se dirigió a su casillero mientras imaginaba los peores escenarios, que sus zapatos hubieran desaparecido o que el interior estuviera lleno de basura. Con las manos temblorosas, abrió la puerta. Sin embargo, sus ojos se abrieron con sorpresa al descubrir que todo estaba exactamente igual que el día anterior, sin señales de haber sido alterado. Al mirar alrededor, notó la presencia del profesor Iwai, jefe del año, merodeando cerca de la entrada. El profesor se acercó, le dio los buenos días y, con una sonrisa tranquila, le pidió que fuera primero a la sala de profesores para hablar con el profesor Takayanagi. Comentó que había estado preocupado desde el día anterior. Aiji respondió que sí y le dio las gracias. Luego se alejó mientras el profesor Iwai lo observaba con una expresión serena. Mientras caminaba, Aiji era consciente de que, al entrar en la sala de profesores, llamaría la atención. Imaginaba las miradas de desconfianza de algunos docentes, y solo pensarlo le producía una incomodidad difícil de ignorar. Al doblar el pasillo, vio al profesor Takayanagi esperándolo frente a la puerta, envuelto en sus propios pensamientos. Aiji se acercó y lo saludó con un respetuoso buenos días. El profesor respondió de la misma manera. Entonces Aiji le preguntó por qué lo estaba esperando afuera. Con calma, Takayanagi señaló la sala de profesores y explicó que, dadas las circunstancias, pensó que sería muy difícil para Aiji entrar solo después de todo lo ocurrido. Sorprendido por aquella consideración, Aiji le dio las gracias. El profesor le aseguró que no era necesario agradecer,
pues aquello era apenas la mínima atención que podía ofrecerle. Por ahora, lo único que deseaba era escucharlo. Propuso que utilizaran la sala de reuniones para hablar con tranquilidad. Aiji dudó un momento y preguntó si no sería mejor usar la sala de orientación estudiantil. Takayanagi le devolvió la pregunta con suavidad, queriendo saber si realmente prefería ese lugar. Luego añadió que ese espacio solía crear un ambiente en el que el profesor quedaba en una posición superior y que él deseaba conversar de igual a igual. Por eso consideraba más apropiada la sala de reuniones. Aiji asintió, reconociendo que también le parecía la mejor opción. Ambos entraron en la sala y el profesor le indicó que se sentara a su lado. Explicó que, de esa forma, sería más fácil hablar que estando uno frente al otro. Takayanagi fue el primero en romper el silencio. Con voz seria, dijo que necesitaba decir algo antes de escuchar todo lo que Aiji quisiera contar. Entonces bajó la cabeza y se disculpó. Lamentó no haberse dado cuenta de lo que Aiji estaba viviendo el día anterior y se culpó por haberlo hecho pasar un momento tan difícil. Añadió que, en cierta forma, él también era responsable de lo sucedido, y volvió a disculparse. Aiji se sintió incómodo al verlo así. Le pidió con suavidad que levantara la cabeza y le dijo que él tampoco había decidido consultar nada antes. Además, le parecía sorprendente y admirable que el profesor hubiera notado su problema con tanta rapidez. Takayanagi levantó la mirada y lo observó con sinceridad. Explicó que el día anterior había escuchado fragmentos de la historia por parte de Imai, y que ya comprendía, al menos en parte, que Aiji había atravesado algo muy doloroso. Con tono tranquilo, le dijo que entendía sus sentimientos y que no tenía ninguna prisa. Le pidió que primero organizara sus emociones poco a poco, y que, cuando estuviera listo, le contara todo lo que había sucedido. Si quieres continuar con la historia, te recomiendo ver la recopilación narrada de la novela ligera que ya está subida en el canal. Deja tu like, suscríbete y comparte si te gustó.